El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo. Le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Tomen asiento, por favor. Un error muy fuerte y muy grave que se da a veces en la educación, en la formación o en la experiencia humana, es impedir a la gente que viva las consecuencias de sus actos. Las consecuencias pueden ser buenas o pueden ser malas, pero nos motivan o nos ayudan a corregir, nos ayudan Vamos a esperar a que apaguen. Apáguelo, por favor, ¿sí? Thank you. Nos ayuda a descubrir a veces el camino equivocado o nos estimula para seguir en ese camino. Los triunfos son algo agradable, los premios, los reconocimientos, aunque también pueden ser peligrosos, pero es un proceso. ¿A quién no le va a gustar que le salgan bien las cosas? ¿A quién no le va a gustar que haya un premio, que haya un reconocimiento o que las cosas simplemente mejoren? Oye, pues esto, pues dices, oye, no estoy haciendo las cosas tan mal. A veces yo escucho a algunas de ustedes, papás, que siempre tienen esta inquietud, ¿no? ¿Estaré haciendo bien las cosas con mi hijo? ¿Se me habrá pasado la mano? ¿Lo regañé de más? A veces, incluso en sus confesiones, dicen precisamente estas acciones que son muy frecuentes. Y pues cuando los hijos a lo mejor no responden o toman caminos equivocados, pues siempre está en qué la regué, ¿no? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿O qué fue lo que debía haber hecho diferente para que esos hijos o ese hijo o esa hija pues no hubiera tomado ese camino? Es que la verdad, pues no hay ningún libro así para poder saber exactamente, porque aunque hay mucho estudio, hay pedagogía, hay toda una ciencia detrás de la formación y educación de los hijos, pues cada cabeza es un mundo y cada uno va a responder de manera diferente a un regaño. Hay quienes con un regaño a lo mejor se ponen las pilas y hay otros que son jarritos de Guadalajara y les dices mi alma y ya están llorando porque me dijo, porque me trató así, porque esto, porque lo otro. Hay quienes pues hacen conflicto en todo y complican todo. Y hay otros que son tal vez demasiado relativistas y dicen, no pasa nada, tranquilo. Y relativizan todo. Entonces cada uno de nosotros pues no es la misma manera de responder o de reaccionar a una corrección, a un castigo, a una estimulación positiva o negativa para poder saber. Pero de alguna manera, hablando en forma general, es importante entender que uno de los errores más frecuentes es la falta de dejar que los hijos no vivan
sus experiencias. Vamos a hablar, por ejemplo, el ámbito positivo, en donde vemos hijos que a lo mejor se esfuerzan mucho, se sacrifican, son disciplinados y pues nunca se les reconoce, o al menos se les alienta y dice, oye, qué bien. No tanto que se les dé premio porque es su obligación, así que saquen buena calificación, que sean responsables en la escuela, que ayuden en la casa, no necesitan un premio, pero sí un agradecimiento o un reconocimiento, decir, oye, gracias, qué bien que estás saliendo bien, qué bueno que le estás echando ganas, me siento orgulloso de ti. No cometan el error de darles premios, porque van a pensar entonces, pues me tienen que dar siempre premio, o cuando ya no hay premio, pues ya para qué le echo ganas si no me van a dar nada. Pero uno de los aspectos que son más peligrosos es cuando un hijo se equivoca o una persona comete un error o comete un acto deplorable, un pecado, y por protegerlo no lo dejamos vivir consecuencias. Las consecuencias nos ayudan a madurar, nos ayudan a levantar, pero también nos ayuda a encontrar límites. Donde uno se pasa y no tiene consecuencias, no va a reconocer los límites, no va a reconocer lo que es el respeto, no va a reconocer lo que es la capacidad de aceptar sus errores para tratar de mejorar, porque como papá, mamá o quien sea siempre le cubren las espaldas, siempre están procurando que no sufra el bodoquito precioso, pues esa persona va a ser muy peligrosa. Porque en primera va a creer que lo merece todo y en segunda no sabrá pedir perdón y no sabrá corregir sus actitudes, su manera de actuar. Por eso, en este planteamiento que estamos haciendo, hemos visto en esta semana la creación, o sea, el acto donde Dios crea todo y crea también al hombre. Y veíamos de dónde empieza el problema, en donde uno quiere hacer las cosas diferente a lo que Dios ha planteado. Les ha dado todo, pero quieren más. Les ha dado todo, toda la creación es de ellos. Solamente hay un límite, y ese límite es no comer del fruto del árbol del bien y del mal, nada más. Y este par de canijos, ¿por qué no? Y ya veíamos también el victimismo, ¿no? Esa acción en donde no reconocen que están mal y yo no tengo la culpa, la tiene el otro. Adán incluso culpa a Dios, la mujer que tú me diste y la mujer, la serpiente que tú creaste. Cuando lo sano hubiera sido, sí, lo hice, reconozco que comí de algo que no debía. Independientemente de las circunstancias, soy responsable. No lo hay, no hay esa responsabilidad. Y obviamente empiezan las consecuencias. Perder esa relación con Dios y perder la permanencia o la vida eterna y la gracia de Dios que va a venir con todas las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado? El trabajar con el sudor de su fuente, la mujer parirá con dolor, la mujer tenderá al marido y la someterá y la dominará, y todas estas consecuencias que vienen del pecado. Son consecuencias que hoy todavía estamos viviendo, del pecado. Y hablábamos ayer también del peligro de la, levadura. Un poquito de levadura, ¿cómo puede transformar una masa? Y hablamos de la mala levadura, que Jesús lo mencionaba la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. La de los fariseos que no saben ser agradecidos, que creen que lo merecen todo, que creen que siempre ellos están bien, y que aparte la hipocresía. Y obviamente el de Herodes, pues las malas acciones de haber tomado por mujer a la esposa de su hermano. Esa levadura, hablábamos de cómo se da a veces de palabra, se da por una mala enseñanza o por una acción. Y veíamos cómo muchas veces los papás, una sola palabra,
puede hacer una mala levadura en el corazón de su hijo, de su hija o de su pareja o de algún conocido. Una sola palabra donde a veces decimos, es que se me chispoteó. Decimos una grosería o lo ofendemos o le gritamos o lo comparamos o le decimos eres un inútil, tú nunca haces nada bien. Eso se queda y puede ser un signo para que este corazón sea fermentado en una percepción equivocada de sí mismo, incapaz de poder hacer algo bien porque esas palabras se quedan grabadas. Luego hablamos de la mala enseñanza, la mala doctrina, en donde lo vemos hoy en esta cultura de la muerte, donde se está enseñando cuestiones contrarias a la moral cristiana, normalizando las relaciones sexuales fuera, como si fuera, no sé, como irte a dormir, pues puedes tener sexo y no hay ningún problema. El aborto, la eutanasia, la ideología del género, y son enseñanzas equivocadas que están fermentando la masa, o sea, el corazón, la mente, el alma de los jóvenes, de los niños, que están creciendo con toda esta influencia tan negativa. Y pues obviamente las malas acciones que pueden ser directa o indirecta, pero que van a afectar. Entonces veíamos el pecado de Adán y Eva, que de alguna manera pues inicia todo el pecado original. Luego vemos el pecado de Caín contra Abel, para que después, y ayer yo hacía el comentario que no me gustaba la traducción que pusieron en las lecturas, porque le quitan mucho de lo que significa verdaderamente la corrupción del género humano. Fíjense cómo dice, eso lo leamos ayer. Viendo pues Yahvé que era grande la maldad de los hombres sobre la tierra, y que todos, o sea, todos los pensamientos de su corazón se dirigían únicamente al mal y todos los días. O sea, hasta dónde había llegado la corrupción, hasta dónde había llegado el daño en el corazón del hombre, que todos los corazones siempre estaban dirigidos solamente al mal. No había ninguna acción buena y era todos los días. Entonces la corrupción, el daño era tan grande. Y por eso se tiene que vivir una consecuencia, un juicio, que nosotros sabemos que es esa acción que nosotros entendemos que es el diluvio. Fíjense, hay una serie, o bueno, no una serie, un documental muy interesante que comprueba, según los científicos, que el diluvio fue verdaderamente que se dio. Y ellos, por ejemplo, en el Cañón del Colorado, yo no conozco, pero los que han ido y pueden ver cómo las piedras están como si hubieran sido cortadas de una manera así precisa. Y analizando dicen que solamente esto pudo haberse hecho con una corriente fuerte y de un solo momento, pero cantidades enormes de agua. Y que precisamente es por eso que, por ejemplo, el Gran Cañón se haya formado por eso, según este estudio científico muy interesante. Pero entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. La muerte. Ahí veíamos la muerte física. Pero para ahora nosotros ya no es la muerte física, porque eso ya lo tenemos. Sabemos que vamos a morir. Sabemos que todo el que nace tiene que morir, porque no somos eternos. Si tienen su teléfono, por favor, pónganlo en silencio, en modo avión, porque a mí me distraen. A veces soy más despistado, o sea, me distraigo más fácilmente, como ahorita. Ya se me olvidó en qué estaba. Gracias.
La consecuencia ya la vivimos y una de ellas es la muerte. La otra consecuencia es el sufrimiento. El sufrimiento viene por el pecado, la enfermedad. Y todo lo que estamos viviendo no es más que consecuencia del pecado. A veces, obviamente, de lo que heredamos con el pecado original que nos lleva a la concupiscencia, o sea, la tendencia que hay del hombre a caer en hacer el mal, pero también la consecuencia de nuestro propio pecado. El pecado que hacemos todos los días y que a veces menospreciamos o no le damos la importancia, y hay consecuencias. Este pecado me lleva a sufrir o lleva a sufrir a otros. Entonces, lo que hoy nos presenta la palabra de Dios en la primera lectura es precisamente, nos ayuda a entender que el pecado tiene que ser purificado, tiene que ser limpiado. Nosotros no lo podemos hacer y obviamente es Jesús a través de su pasión, muerte y resurrección que nos da esto. Simbolizado en parte cuando, por ejemplo, le abrieron el costado y ahí salió sangre y agua. Agua que va a simbolizar precisamente la muerte, pero también la vida. La muerte y la esperanza que viene para todos aquellos que quieren reconocer que están mal, que quieren luchar y quieren vivir una vida diferente. Y que cuando estamos viviendo esas consecuencias, no empezar como a victimizarnos, sino es parte de este proceso que yo tengo que vivir de purificarme. Aquí la consecuencia es el diluvio. Y ayer meditábamos también que en medio de toda esta maldad que existía en la humanidad, solamente un hombre halló gracias a los ojos de Dios, que fue Noé. Ni siquiera su esposa, ni sus hijos, ni las esposas de sus hijos, solamente un hombre. Y lo dice literalmente el texto. Dice, pero Noé encontró gracia ante el Señor. Y eso es algo que nosotros debemos de trabajar, que a los ojos de Dios encuentre ese corazón que está siendo purificado, que está luchando por enfrentar el pecado, por limpiar todas esas faltas y queriendo hacer lo que no se había hecho, empezar a hacer la voluntad de Dios. Entonces, a veces, ¿qué es necesario? Es apartarnos, es no aislarnos, pero sí apartarnos para purificarnos, que también tiene este simbolismo del diluvio, 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 días y 40 noches. Este símbolo del 40, que también lo vamos a ver, cuántos años estuvieron presos los judíos, 400 años, 430 años. ¿Sí? ¿Cuántos días tardaron de llegar de Egipto a la tierra prometida? 40 días. Y por cada día que tardaron, se tuvieron que prolongar en 40 años, por no haber querido obedecer. Entonces, lo que vemos en el diluvio es un apartarse para ser purificado, para apartarse de todo aquello que puede estarnos contaminando. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en un retiro, donde a veces cuando llegas a ir a un retiro, si no han ido, se los recomiendo. Claro, hay de retiros a retiros, pero te aíslas, te quitan el celular, te quitan el reloj. ¿Para qué? Para que así te puedas ir limpiando todo eso y te lleves ese proceso de purificación hasta poder salir renovado o al menos consciente de que tienes que luchar y cambiar tu vida. A veces en los retiros, hay muy buenos retiros, hay otros que pues no estoy muy de acuerdo porque manejan mucho la emoción, el sentimiento, y que lloren y que sientan bonito. Eso no es un retiro. Yo tuve la oportunidad hace unos años, me fui una semana a un convento en Estados Unidos de monjes benedictinos y hice un retiro de silencio,
donde sin hablar, sin nada, y de veras que qué difícil, porque uno está acostumbrado al ruido, está acostumbrado a muchas cosas. ¿Y saben cuál es lo más difícil de todo eso? Es enfrentarte a ti mismo. O sea, a veces no es tanto de no te juntes con la chusma, tipo el Chavo del Ocho, ¿no, Kiko? No te juntes con la chusma. El retiro, el aislarse, es para que te enfrentes a ti mismo. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué es lo que estás, hacia dónde te estás dirigiendo con tus actos, con tus palabras? ¿Qué estás buscando? Para que pongas orden. Que esto es de alguna manera lo que representa el diluvio, un proceso de purificación, un retiro espiritual para Noé, para sus hijos. Desgraciadamente salen del diluvio, salen del arca, y después vamos a oír las barrabasadas que van a hacer algunos de los hijos de Noé. Pero la idea es entender que nosotros tenemos también que buscar un espacio para nosotros espiritualmente hablando. ¿Cuánta gente inmediatamente que se levanta, lo primero, o prende la tele, o prende la radio, o se pone a ver el celular? Va en el carro con la radio, y no estoy hablando que eso sea malo, pero ¿cuánto tiempo tienes para meditar y entender en qué estás mal? No nos damos un tiempo espiritual, un tiempo de meditación, un tiempo de encontrarnos y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy comportando así? Y es doloroso porque tú dices, oye, es que yo no quiero ser así. Yo no quiero ni victimizarme, ni justificar mis errores. Quiero reconocerlos, quiero aceptar las consecuencias, pero también quiero trabajar en reparar o enmendar o hacer mejor las cosas. Porque caemos en una dinámica que ya no sabemos distinguir entre el bien y el mal. Por los pleitos, por las tensiones, por el día con día de las actividades, sobrevivimos, ya no vivimos. Sobrevivimos de una manera en donde me levanto, me baño, hago el desayuno, o me voy a la escuela, o me voy a trabajar, o me quedo en casa limpiando. Luego, para preparar la comida, llega el marido, llegan los hijos, y los hijos tienen que hacer tareas, y es una rutina. No estoy en contra de las rutinas, estoy en contra de que no entendamos que hay consecuencias. Y lo más triste es que la mayor consecuencia que vamos a vivir va a ser el infierno, porque existe y es real. Y ahí ya no hay vuelta de hoja, ya no hay un cambio. Entonces a veces el sufrimiento que vivimos aquí, por consecuencia de tus pecados o los pecados de otros, o aparentemente no hay razón y simplemente estás padeciendo, por ejemplo, una enfermedad o una situación de un accidente o lo que sea, pues no es algo agradable, pero es algo que me puede ayudar a vivir un proceso de retiro. O sea, dejo de hacer algo porque no puedo, por la enfermedad, por lo que sea, y entonces empiezo a meditar un poco, a aprovechar cualquier momento para tener ese encuentro, tener esa meditación delante en la presencia de Dios y poder ir viendo las consecuencias que se están dando de mis actos y de a dónde puedo llegar si continúo de esa manera y no busco un cambio. Siempre hay la esperanza, siempre hay de esa posibilidad de muerte a la vida, que es el signo que vemos de Noé cuando suelta la paloma. Regresa porque no tiene dónde. Luego la vuelve a soltar y nada, se espera 7 días. Ya la suelta y viene con un ramito, una rama, y dice, pues ya está bajando. Y la vuelve a soltar a los 7 días y ya no regresa. Es la esperanza, que las cosas pueden ser mejor. Tal vez no como nosotros queramos, tal vez no como ni cuando nosotros queramos, pero sí puede haber esperanza, porque es donde Dios actúa, es donde Dios transforma, purifica, renueva, restaura toda esa tierra
que había sido corrompida. Y cuando hablo de la tierra, ahora me refiero al corazón, me refiero a la mente, me refiero a las acciones que se corrompen y que ya, pues, si no somos malos, que hagamos todo malo, pero si nos ponemos a ver cuántas de las cosas que hacemos son agradables a Dios. Y cuando digo agradables no quiere decir que tú lo hagas sintiendo bonito, porque a veces pensamos que a Dios solamente hay que darle lo bonito cuando tengo ganas. No tengo ganas de ir, no tengo ganas de cocinar, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de ir a ver a un enfermo. Y voy así como que, pero voy. Y eso es lo que cuenta. Mira, Señor, si por mí fuera no voy, pero te lo ofrezco. Y eso es agradable a Dios, porque sabe que te estás venciendo. Incluso a veces yo le digo a la gente, también entrégale tus pecados, porque también el Señor quiere que le demos todo eso. Él quiere, como en el diluvio, restaurarte, transformarte, renovarte. No va a ser fácil, 40 días de lluvia, que es tiempo necesario, tiempo que vamos a empezar dentro de 15 días, Dios mediante, con la Cuaresma. Va a ser un tiempo muy intenso, que si ustedes están dispuestos, se viva ese proceso de purificación, de apartarse. Y muchos dicen, Padre, es que yo no puedo ayunar, pero ¿qué tal puedes dejar de ver la tele o el celular? O puedes dejar de chismear, o puedes ponerte a hacer actos que cambien un poquito tu conducta. O sea, hacerlo más hacia adentro. No solamente gestos o actos repetitivos, sino que esos gestos repetitivos como rezar, el rosario, etcétera, pero hacerlo con esta intención, una intención de purificación, una intención de cambio, con la esperanza que cuando llega la Semana Santa, cuando llega ese proceso del Tríduo Pascual, pues venga pues lo que es el símbolo de el piquito de la paloma, que es el Espíritu Santo, pues con esa ofrenda de paz interior, de transformación de todos nosotros. Por eso a mí me llama mucho la atención este texto de por qué se da este diluvio como consecuencia. Y era necesario. Entonces, cuando uno vive consecuencias de sus actos, pueden servir de purificación. Pero si papá y mamá impide que ese hijo viva esas consecuencias, ¿se va a purificar? No, se va a llenar de más porquería. ¿Por qué? Porque no vive ninguna consecuencia. No entiende que está haciendo un daño a los demás o a sí mismo. Y esto, aunque les duela el alma y aunque, pues mi hijo, vas a hacer. Ayer les compartía el video que me hicieron llegar, muy triste, ¿no? De este joven que pues su pareja tuvo un bebé y se ve que ese joven deja al bebé, que lo lleva en una bolsa de plástico y lo deja en un carro estacionado, pegado a la llanta. ¿Con qué intenciones? Lo bueno es que donde lo hizo había una cámara. Y pues le llamó mucho la atención y oyeron el llanto del niño y se dieron cuenta. Y salió en internet y la mamá denunció a su hijo, es que yo no lo eduqué para que hiciera eso. Y eso es lo interesante, o sea, porque te amo te corrijo, porque te amo te dejo vivir las consecuencias de tus acciones para que te purifiques, para que te des cuenta que estás mal y que busques un cambio en ti y en todo lo que estás haciendo. ¿Cuántas cosas hubieran sido diferentes si a lo mejor no nos hubieran evitado todas las consecuencias de nuestros actos? O que a veces nosotros mismos buscamos evitar las consecuencias
para eso pues se inventó la mentira. ¿Para qué? Para sacarnos de apuros. No quiero vivir la consecuencia. ¿Te comiste eso? No, yo no me lo comí. Y sabes que si dices te van a castigar y te van a pegar o te van a regañar. ¿Sí? ¿Te saliste? No, yo no me salí, yo estaba aquí, no me salí para nada. Que es un mecanismo de defensa que desgraciadamente todos hemos usado alguna vez. Hemos permitido que la mentira nos facilite pues estar continuamente evitando consecuencias, que nos lleva a no vivir este proceso de purificación. Entonces, esto es lo que nos plantea la primera lectura. Poder vivir un tiempo de retiro, un tiempo, no tiene que ser 3 días, 4 días, a veces puede ser unos momentos al día que tú te des. A mí me gusta hacerlo cuando voy manejando o cuando hago mis oraciones personales de la liturgia o cuando rezo mi rosario, pero a veces sin rezar, que es precisamente decir, espérate, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Quiero seguir en esto? ¿Quiero seguir haciendo esto? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y a veces, no crean, no es fácil. A veces no alcanzo a comprender, no alcanzo a entender. Tengo un año discerniendo, meditando, preguntando, cuestionando. Y pues porque es necesario siempre estarse enfrentando a sí mismo, estarse cuestionando. ¿Esto es lo que Dios quiere? ¿Esto es lo que Dios me está pidiendo? A veces hay que buscar una ayuda, hay que buscar una dirección, hay que buscar todos esos elementos que la Santa Madre Iglesia nos presenta, nos ayuda, nos da para poder encontrar respuestas. Pero si vamos a seguir viviendo de esta manera, en donde decimos, pues yo no soy malo, yo no mato, yo no hago nada malo, pero tampoco haces el bien y tampoco entiendes las consecuencias de tus actos y no estás queriendo vivir ese proceso de esas consecuencias como un proceso de purificación, de abandono, de desintoxicarte. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, en la alimentación, que algunos que se dedican a esta área, pues hay que desintoxicar primero el cuerpo y te ponen una purga. Me acuerdo en mi infancia, te daban aceite de ricino, te lo tomabas y para purgarte, o la emulsión de Scott, famosa que, qué feo sabía. Y la idea era sacar todo. Y decías uno, pues ya ni me confieso, porque ahí hasta se me fueron los pecados, ¿no? Con todo lo que salía ahí. Pero si lo hacemos en el cuerpo, ¿por qué no lo hacemos en el alma? ¿Y por qué no enseñamos a los hijos? ¿Ustedes creen que no es necesario que nuestros hijos lo hagan? Pero ¿cómo voy a poder enseñarles? ¿Cómo voy a poder guiarlos si yo ni siquiera lo hago? Si ni siquiera sé cómo ni por dónde. Y por eso muchas veces se van acumulando problema tras problema, que muchas veces se puede traducir en enfermedades físicas, emocionales y hasta espirituales, por no haber ese proceso de apartamiento, de apartarse, de meditar, de reconocer, de confesarse, de pedir perdón, de perdonar y dejar de victimizarnos y decir, sí me maltrataron, sí me traicionaron, sí me hirieron, sí me dijeron esto, pero esto no justifica lo que yo estoy haciendo. No lo justifica. Porque yo no puedo ser reactivo, yo no puedo actuar de acuerdo a lo que los demás me hagan. Yo tengo que actuar de acuerdo a lo que Dios hace por mí. ¿A qué le voy a dar más importancia? ¿A lo que hace una persona o lo que hace Dios? Me va a doler lo que hace la persona, me duele hasta el alma, me hace llorar, me hace renegar. Pero yo tengo que actuar de acuerdo a lo que Dios me pide. Y eso no lo puedo lograr solo.
Yo necesito purificarme, porque vengo cargando pecados, vengo cargando sentimientos, vengo cargando resentimientos, miedos, traumas, complejos, sentimientos de culpa, que no me van a permitir poder asumir esa actitud. Por eso es bueno, ya que, repito, en 15 días, Dios mediante, empecemos la cuaresma, el miércoles de ceniza no voy a hacer la unción de los enfermos, va a ser nada más la misa con la imposición de la ceniza. No va a haber unción en 15 días. Pero sí, no necesitamos esperarnos hasta la cuaresma. Hay que hacerlo todos los días. Y cada uno véase ese tiempo. Pero háganlo. Yo sé que nos llenamos de muchas cosas, tenemos muchas actividades, desde que nos levantamos, llegamos a la noche a lo mejor todos cuajados, ya no podemos movernos. Pero estamos hablando de tu alma, estamos hablando de la eternidad. No estoy hablando de aquí a un mes, de aquí a un año, de aquí a 10 años o 20 años. Estoy hablando de la parte más importante de tu ser, que es tu alma y el alma de tus seres queridos. Y necesitamos despertar y necesitamos trabajar en esta tarea que nos invita a vivir este proceso de purificación. Y es ¿cuál es la consecuencia? Que para mí, ya lo mencionaba yo en algunas prédicas anteriores, la agonía o el dolor o la situación más dolorosa es no poder ver a Dios en mi vida, no descubrir que Dios está conmigo, y que a veces esta ceguera que presentó este enfermo, ¿sí? Al llegar a Betsaida, le llevaron un ciego y le pidieron que lo tocara. Jesús a veces hacía milagros frente a otros, otras veces los apartaba. Y aquí se lo llevó afuera de la ciudad. Dice, lo sacó del pueblo, bueno, no de la ciudad, del pueblo. O sea, no enfrente de todos, no para que lo vieran, era algo más personal. Otra vez es importante a veces nuestra enfermedad, nuestra dolencia. El Señor nos aparta para poder ser sanados. Y no me refiero a la salud física, que Dios la puede hacer, sino a la incapacidad de poder verlo, de poder descubrir que está ahí. Y este gesto que hace Jesús, dice, tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo. Es Él quien lo toma de la mano. No le dice, sígueme, o no le dice a los apóstoles, tómenlo ustedes, tráiganlo. Él lo toma de la mano y lo lleva fuera del pueblo, fuera de en medio de toda esa multitud de gente, ¿sí?, que había ahí. Porque pues Jesús ya era famosito, ya tenía su fama de que hacía cosas extraordinarias, la gente lo seguía. Estaba en el pueblo, se sale del pueblo, lo toma aparte. ¿Qué es lo que quiere hacer Jesús contigo? Te quiere tomar aparte para poder transformarte, para poder quitarte esa ceguera. Y esa ceguera que viene del pecado, que viene porque no te purificas, porque no estás experimentando esas consecuencias que se dan por el pecado, o esas acciones que tenemos y que desgraciadamente pues van incapacitándonos de ver. Y a veces aquí, o sea, es muy significativo, a veces Jesús con una sola palabra sanaba. Levántate, tómate tu camilla y vete a tu casa, tu hija ya está sanada. Aquí no. Aquí Jesús hizo 3 acciones. La primera, lo toma y lo aparta. La segunda, lo toca y dice que tomándolo de la mano Jesús lo sacó del pueblo. Le puso saliva en los ojos y le impuso las manos y le preguntó,
¿ves algo? Segundo momento. No siempre va a ser fácil ver. A veces uno piensa de que con un momento bonito, un momento emotivo, un momento de un retiro y ya ve. No, muchas veces tiene que darse todo un proceso. O sea, que Jesús no tenía el poder para con solo decir, ve. Si le dijo imagínense, ¿qué es más complicado? ¿Dar vista a un ciego o resucitar un muerto? ¿Y por qué Jesús a Lázaro le dice, levántate y sal? Y a este hombre le tiene que poner saliva en los ojos y ¿se ves algo? Pues como que árboles que se mueven. ¿Y qué es lo que vuelve a hacer? Le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó perfectamente a ver. ¿Qué significa? Hay varias implicaciones teológicas, espirituales, pero en la línea en que yo estoy tratando de compartir con ustedes es que hay procesos que tienen que ser más profundos. Un ejemplo muy sencillo de esto es la sanación, el perdón. Porque a veces, por ejemplo, hacemos un momento de perdón. Señor Jesús, en tu nombre yo perdono, y decimos el nombre de la persona, papá, que me hizo esto. Y ya creemos que con una sola vez, ¿no? A veces es un proceso de estarlo haciendo como una infección. Cuando yo trabajé en el hospital, la primera vez que me tocó atender a una persona con infección por anaerobios, es una infección que se da con bacterias que no utilizan oxígeno y se da debajo de la piel. Y tú aplastas y se oye como truena el gas. Pues abrí y era una peste, uno de los olores más asquerosos que he olido. Y miren que soy médico y me ha tocado desde probar vómito, y no porque yo lo haya probado, sino porque me vomitaron en la cara. También me tocó que me rociaran orines, y no porque yo quisiera. O cuando iba a atender un parto y la mujer ya estaba a punto así, pero no se le había roto la fuente, entonces veo y de repente explota la fuente y pues todo el líquido amniótico me cayó, no me había puesto eso y hasta bien lo probé. Ese olor nunca lo había olido, de lo más asqueroso. Pues tuvimos que limpiar y todos los días a lavar, y así a piel viva, no se le podía anestesiar. Y era un llanto de esta persona, le decía, pero es que no hay otra forma. Para que usted pueda salir de eso, tiene que dolerle. Yo tengo que tallarle. Y a veces se le medio necrosaba la piel, y entonces con tijeras y tenía que cortarle para que le volviera a salir la piel normal. Y era sumamente doloroso, pero gracias a Dios se le fue cerrando hasta que quedó completamente bien. Pero fueron días, ¿no? ¿Cuáles días? Fue casi más de un mes de estarle limpie y limpie y limpie. Ahora no sé, creo que hay otras técnicas, pero este es el ejemplo. El Señor te aparta, pone saliva, pone su palabra, y no siempre va a ser claro, no siempre vamos a entender, no siempre vamos a ver, pero si continuamos y dejamos que el Señor siga actuando a través de su palabra, a través de sus sacramentos, a través de la oración y sobre todo a través de hacer su voluntad, podremos empezar a ver con claridad muchas cosas que antes no veíamos. Y podemos vivir una experiencia diferente a la que hemos vivido hasta ahora. Entonces, es importante, con todo lo que he tratado de compartirles, que aceptemos las consecuencias y utilicemos esos procesos de purificación que a veces sí son dolorosos, que quisiéramos evitarlos, pero a veces no hay otra. Y es cuando, Señor, pues si me toca el diluvio, tengo que vivirlo. Y tengo que vivir ese proceso en donde a lo mejor tú me apartas para, no con una sola vez, sino con todo un proceso,
me transformas, me purificas, me renuevas con tu amor y con tu gracia. Pero la persona que está más preocupada en lo temporal, en todas esas cosas que sí, pues a veces nos roban la paz, pero tu alma la descuidas, tus acciones no las mides, no tratas de agradar a Dios, pues caemos en esa oscuridad. Y como decía el texto del Génesis, ¿no? Que todo lo que estaban haciendo, pues ya era en esa actitud. Dice del Génesis que les leí, y que desgraciadamente, pues a como vamos, hay muchos lugares que ya todo es maldad. Viendo pues Yahvé que era grande la maldad del hombre sobre la tierra, y que todos los pensamientos de su corazón, o sea, toda su voluntad. Yo no creo que todo lo que hagamos esté en estas condiciones, pero a cómo vamos y cómo está promoviendo tantas cuestiones, no creo que falte mucho si no vivimos un proceso de purificación. Dice que era grande la maldad del hombre sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón se dirigían únicamente al mal, todos los días. Tú vas a decir, bueno, yo no me dirijo todos los días al mal, pero si todos los días haces lo que tú quieres, ¿es bueno o es malo? Porque eso es también un gran engaño. Yo no estoy haciendo nada malo, pero tú lo estás haciendo de acuerdo a tu humano querer. Y ahí es donde fácilmente caemos en el error de creer, no estoy haciendo nada malo. Es la búsqueda, Señor, mira, voy a hacer esto, te lo ofrezco, si es de tu voluntad, muéstrame, y si no, muéstrame el camino que debo hacer. Pero es una búsqueda para que nuestro corazón no se dirija únicamente al mal, porque al final de cuentas el mal se encuentra en nuestro corazón. El mismo Jesús lo decía, que lo que entra en la boca y pasa por el intestino y sale no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que ya está en el corazón del hombre, y es cuando uno se aparta de hacer la voluntad de Dios y empieza a actuar de acuerdo a su humana voluntad. No todo es malo, pero sabemos que la humana voluntad fácilmente se apega a cosas, a lugares, a personas, a placeres, a necesidades, y le empieza a dar esa prioridad, y por eso peligramos. Hermanos, hoy es necesario que cada uno de nosotros empecemos a vivir un proceso de purificación. Y tal vez el primer paso es, ¿qué estoy haciendo mal? Pregúntale a Dios. Compáralo con sus mandamientos. Compáralo con los pecados capitales. Compáralo con los defectos de carácter. Compáralo con las obras de misericordia que no estamos haciendo. No podemos hacerlas todas, pero cuando hemos podido y tuvimos, no nos interesó. ¿Por qué? Porque no le damos importancia. ¿Qué estoy haciendo mal? Para que el Señor tal vez nos aparte, tal vez nos permita ser purificados de alguna manera con algún proceso, a veces una enfermedad, a veces una pérdida, o a veces algo que yo decido hacer. Yo prefiero hacerlo a que tenga que esperar una consecuencia de purificación, porque espiritualmente no voy a estar preparado cuando venga esa purificación, y entonces voy a caer en la desesperación. Entonces mejor empiezo el proceso de purificación en mí, para que si tiene que venir un proceso de enfermedad, de injusticia, lo que sea, no me agarre mal parado, y tener todas las fuerzas para poder actuar de acuerdo a su divina voluntad.
Vamos a cerrar nuestros ojos y hagamos un momento de silencio, de meditación, contestando estas preguntas. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita la palabra que hoy se te ha proclamado y predicado? Con sus ojos cerrados, yo voy a dirigir la oración y ustedes en su mente van viviendo ese momento y van haciendo lo que tienen que hacer. Y lo primero es pedir perdón, porque no hemos aceptado las consecuencias de nuestros actos, porque nos hemos justificado siempre o hemos tratado de evitar vivir esas consecuencias. ¿Y qué es lo que hemos logrado? Una mayor contaminación, una mayor corrupción de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, que también ha llevado a dañar a la familia, a dañar a los amigos. Tenemos que pedir perdón. ¿Cuántas veces con mentiras nos escapamos de aquellas acciones que estaban mal? Esas acciones detestables, desagradables a los ojos de Dios. ¿Cuántas veces culpamos a otros para que no se nos culpara a nosotros y nos quedábamos callados? ¿Cuántas veces metimos la cizaña para desviar la atención de nuestro error, de nuestro pecado, para que otros fueran castigados o culpabilizados? Pidamos perdón, porque hemos desaprovechado las oportunidades cuando sí vivimos las consecuencias. No fuimos humildes, sino al contrario. Ese proceso que debía haber sido de purificación, de restauración, de arrastrar con esas consecuencias toda la podredumbre, toda la maldad, todo el daño, todo el pecado, como lo hizo el agua en el diluvio. Y nosotros lo que hicimos, renegamos, nos enojamos, culpamos a Dios, culpamos a papá, a mamá, a la pareja, a los hijos, al vecino, y agarramos parejo a todos, porque no fuimos lo suficientemente humildes para aprovechar esas consecuencias. También pidamos perdón. Si fuimos inocentes y vivimos las consecuencias de actos que nosotros no vivimos, no hicimos, pero que tampoco supimos aprovechar. Siempre la injusticia es dolorosa y a veces no podemos evitarla, pero podemos sacarle provecho y ofreciendo como un proceso de purificación por nuestras propias faltas que no están involucradas a lo mejor con ese problema, pero que pudiéramos utilizarla como proceso de purificación. ¿Cuántos nos hemos amargado, nos hemos enojado con la vida y nos ha llevado a tener actitudes violentas, ofensivas, de gritos, de malas palabras, de hacer sentir a los demás mal, porque me va mal en el trabajo, porque no fui responsable, porque me corrieron, por lo que sea, y no viví ese proceso de purificación? Obviamente es confuso cuando pierdes el trabajo
cuando a lo mejor por tus consecuencias, por tus actos, la consecuencia es eso, o las consecuencias de otros. Y ahí es donde le pedimos a Dios poder ver, porque estamos ciegos, porque estamos dolidos, porque estamos tristes, porque estamos victimizados, porque estamos llenos de miedo. ¿Qué voy a hacer ahora que me dicen que tengo cáncer? ¿Qué voy a hacer ahora que tengo esta injusticia que estoy padeciendo? ¿Qué voy a hacer ahora que no tengo dinero, no tengo trabajo? ¿Qué voy a hacer ahora que se murió mi ser querido? ¿Qué voy a hacer? Pidamos perdón a Dios, porque Él muchas veces nos ha querido apartar, nos ha querido tomar aparte para que pudiéramos ver con claridad. Pero si no le damos tiempo, si le damos más importancia a otras cosas y hemos ignorado, rechazado y hasta violentado esos momentos donde Dios, a través de esas consecuencias, hubiera hecho algo extraordinario en nosotros, hubiera permitido ser purificados si hubiéramos sido humildes y reconocido y ofrecido y empezar a cambiar. Cuántas oportunidades desaprovechadas, cuántos victimismos, cuántas veces cuestionamos a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? Si no es malo, si no soy malo, si no soy mala, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Fíjense esas palabras tan audaces, tan soberbias, de cuestionar como si fuéramos inmaculados, perfectos, como si no tuviéramos ninguna mancha. ¿Hasta dónde llega nuestra ceguera? Que hemos proclamado estas palabras tan incongruentes. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? Cuando pudiéramos cambiarlo, ¿para qué? ¿Para qué a mí? ¿Para qué a mi familia? Y encontramos respuesta, encontramos camino, encontramos la esperanza que vendrán tiempos mejores, como lo trae esa palomita que trae en su pico una rama para decir: las cosas mejorarán, las cosas serán diferentes. Y es precisamente esa rama de olivo que significa paz, significa tranquilidad, significa esa restauración de tu alma, de tu mente. Y si tú lo dejas y tú empiezas en eso, podrá irse dando la restauración de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, hasta tal vez de tus suegros, de tus cuñadas, concuños, que tanto daño te han hecho. Pidamos perdón a Dios por todo el daño que hicimos a otras personas, familiares, conocidos, amigos y enemigos. Pidamos perdón porque les hemos hecho daño y a veces en nuestra ira, en nuestro dolor, en nuestro coraje, en nuestra frustración, los ofendimos, los lastimamos, los humillamos, lo hicimos sentir mal. Pero sobre todo pidamos perdón porque no les enseñamos a vivir un proceso de purificación. Y sus consecuencias se las hicimos más pesadas porque iban cargadas de coraje, de odio, iban cargadas de ira, de envidia, de venganza, y no de un acto de amor, de corrección,
de ayuda para que entendieran que estaban mal. Pidamos perdón a Dios y a nuestros hermanos, a todas esas personas que hemos enseñado equivocadamente, porque no les enseñamos con nuestro propio proceso de purificación a reconocer, a ser transformados. Entreguémosle a Dios todo lo que venimos cargando, todos esos problemas que te angustian, problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud tuyo o de tus seres queridos. Recuerda que el sufrimiento, la enfermedad y la muerte es consecuencia del pecado y que estamos luchando contra todo esto. Estamos tratando de ser purificados. El que nos purifica es Cristo con su sangre, pero tenemos nosotros que dejarnos purificar. Tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo y junto con Él mi propio sacrificio, mi propia entrega de mí mismo y de lo que estoy viviendo y poder enseñar a mis seres queridos también a ofrecer ese proceso como un acto de purificación. Quita, Señor, de nosotros todo aquello que nos ha vuelto ciegos, incapaces de ver el mal que estoy haciendo, incapaces de ver tu amor, tu misericordia y tu paz, incapaces de ver tu presencia en nosotros. Señor, tómanos como tomaste al ciego. Toma mi mano, toma mi familia, toma mi matrimonio, toma mi comunidad religiosa. Toma incluso, Señor, a mis enemigos, a estas personas que se han declarado en contra con toda la intención de dañarme. Tómanos, Señor, apártanos. Estamos ciegos, no podemos ver. No podemos comprender, vivimos en esta oscuridad, en este miedo, en este vacío existencial. Nos llenamos de tonterías, nos llenamos de placeres, nos llenamos y aparentemente estamos bien, pero tarde o temprano se nos cae el circo, se nos cae la fachada y nos damos cuenta que no estamos bien. Tristemente los jóvenes a veces tardan años, décadas para poderlo ver. Yo te pido por ellos, por los que están aquí presentes y por todos los que están a través de los medios, que abran sus ojos con la luz de tu palabra, con la luz de tu amor y tu misericordia, y que empiecen ellos a ser apartados, que se den ese tiempo de ser llamados, tomados de la mano de Jesús, para que puedan ver el mal y el bien. Toma, Señor, a estos hombres y mujeres casados, solteros, abandonados, viudos, viudas. Señor, apártalos, hazles sentir cuánto los amas. Cuán especial son para ti cada uno. Y ese apartar, ese retirarnos, Señor, queremos vivirlo, queremos tenerlo, aunque sea unos momentos al día, y podamos nosotros meditar en tu palabra, podamos nosotros quitar estas escamas, estas cataratas del alma, para poder descubrir todo el mal que hemos hecho, poder ser purificados y poder descubrir tu amor y tu presencia. Sana, Señor, nuestra mente, sana, Señor, nuestro corazón, nuestra alma
y nuestro cuerpo. Pedimos perdón y perdonamos en tu nombre. Y te pedimos, Señor, y te entregamos cada célula, cada tejido, cada órgano, aparato o sistema que está enfermo, que también es consecuencia muchas veces de nuestra forma de vida, de nuestro pecado, por la manera de comer, por no cuidar nuestro cuerpo, por no saber descansar, no cuidar nuestra salud. Por eso te pedimos, Señor, por estos cuerpos dañados, enfermos, cansados, que sean renovados, restaurados para gloria tuya y salvación de sus almas. También te presento, Señor, a nuestros hermanos a través de los medios, que están postrados, que están enfermos, que están con estos diagnósticos, como el caso de mi querida Rosy Murillo, y de todos aquellos, Señor, que han pedido oración, los que están reportándose a través de las diferentes redes sociales, a través de la página, o los que lo van a hacer a través después en la radio. Yo te los presento, Señor. A veces tú permites que la purificación empiece con una sanación física, pero no es la parte más importante, pero es un signo que se puede dar. Y te pido, Señor, que para aquellos que son necesarios, para que puedan vivir este proceso y lo entiendan, que sea, Señor, a través de esta sanación física y que no se quede ahí, sino que sigan purificando su mente, su corazón, su alma, sus hábitos, sus actos. Te pido, Señor, la sanación como un signo de purificación, como un signo, como un primer paso en la transformación, liberación y sanación de sus mentes, de sus corazones y de sus almas, también de sus familias, de todas esas relaciones que tienen y que a lo mejor han sido tan dañados o han sido tan dañinas esas relaciones. Señor, te pido que si hay alguien de mis hermanos aquí presentes o a través de los medios que esté siendo perturbado por Satanás, que esté siendo atacado en su mente, en su alma, en su cuerpo o en su corazón, sean liberados. Reprendo en el nombre de Jesús, con su sangre preciosa, sus llagas benditas, con su santa cruz, con el poder del Espíritu Santo, la intercesión amorosa de María Santísima, la liberación de cada uno de tus hijos aquí presentes y a través de los medios, de toda opresión, obsesión, infestación, perturbación o posesión, de cualquier ataque, de cualquier situación oculta, maligna, demoníaca, de envidia o de actos que se hayan hecho por medio de brujería, hechicería, magia, espiritismo, espiritualismo, evocación de muertos, limpias, ouija, masonería, gnosticismo, adivinación, premonición, santa muerte, todo acto oculto, todo acto esotérico, todo acto que también hasta incluso por ignorancia hayan participado mis hermanos o sus familias, o que se les haya hecho de manera directa o indirecta en el pasado, presente o para el futuro, sea reprendido, atado y amordazado, que no siga oscureciendo, que no siga cegando la visión de tu amor, de tu gracia, que no sigan siendo ciegos a las consecuencias de sus actos y los vivan como este proceso de purificación, de liberación y de sanación. Y yo los bendigo, los declaro libres y sanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.